¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hay sonidos que abren puertas, y uno de ellos es la educación. Hoy, a través de este espacio, encendemos una conversación que nace del deseo de aprender y de compartir saberes. Bienvenidos a un programa del recuerdo. Luis Fernando Mora Arias llamó por teléfono de Grecia a La Juela, Costa Rica. Tengo una inquietud. Estuve conversando con un muchacho sobre los ejércitos de los diferentes países. Yo pienso que China tiene el ejército más grande del mundo y un amigo cree que es Rusia. Les agradeceré aclararme eso. Escuchemos la respuesta. Si se toma en cuenta la cantidad de soldados disponibles en un país, China es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de habitantes y de tropas. En China hay más de 1.300 millones de habitantes, 2.200.000 soldados activos y unos 800.000 reservistas. Según este criterio, los países con ejércitos más numerosos después de China son India, Estados Unidos y Rusia. Pero si hubiera que determinar cuál país tiene el ejército más poderoso, habría que tomar en cuenta otros elementos como el armamento, los aviones, tanques y buques de guerra, el monto del presupuesto nacional para gastos militares, la influencia política y comercial y muchos aspectos más. De acuerdo con estos criterios, podría decirse que Estados Unidos cuenta con las fuerzas armadas más poderosas del planeta y que tanto Rusia como China están detrás de los estadounidenses en lo que se refiere a poderío militar. ¿Será cierto que los zapatos se deben usar de acuerdo a la edad de la persona? A los 54, ¿cómo debo usarlos? Esta pregunta nos la hace un amigo oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Según dicen los médicos, la forma y el tamaño de nuestros pies cambia con la edad. Conforme vamos envejeciendo, los pies se hacen más largos y más anchos, y una especie de almohadillas de grasa que hay en las plantas de los pies se va haciendo más delgada. Además, los ligamentos y tendones de los pies se hacen menos flexibles. Con la edad también aparecen enfermedades que muchas veces afectan a nuestros pies. Es el caso de la diabetes, la artritis, los problemas de la circulación y el sobrepeso. Y por si todo esto fuera poco, en la edad madura también son frecuentes los juanetes, los callos o el llamado espolón calcáneo, que según dicen los especialistas, son consecuencia de usar zapatos que no nos quedan bien. Esto es especialmente cierto entre las mujeres, que sacrifican mucha de su comodidad y bienestar por estar a la moda. Con el tiempo, todos estos problemas hacen que la persona coja posiciones incorrectas para caminar, lo que puede originar dolores en la cadera, espalda y otras partes del cuerpo. Usar el calzado correcto es algo muy importante para el bienestar general de nuestro cuerpo. Por eso, a la hora de comprar zapatos, hay que tomar en cuenta los siguientes consejos. Un zapato nos debe permitir mover bien los dedos en su interior, y debe haber como 1 centímetro de espacio en la parte de adelante del zapato. Además, el talón tiene que quedar confortable y no sentirse apretado. Según dicen los médicos especialistas, en el caso de las mujeres no es conveniente llevar zapatos muy altos ni tampoco muy planos, sino usar un tacón mediano. Si el calzado es para una persona mayor, es conveniente que tenga suelas antideslizantes y que se ajuste muy bien, de ser posible con cordones. Además,
El material de esos zapatos debe ser suficientemente suave y flexible para que el roce no cause heridas o endurecimientos en los pies. Otra cosa muy importante es que a la hora de comprar zapatos es mejor hacerlo al final de la tarde, cuando ya el pie está suficientemente hinchado o distendido. De lo contrario, va a notar que ese zapato que compró en la mañana le va a molestar mucho al final del día. Calzar un buen par de zapatos ayuda a que hagamos mejor muchas de las quehaceres diarios. Por eso tómese su tiempo a la hora de escoger el zapato que busca y no dude en devolverlos si no los siente confortables. Está escuchando un programa del recuerdo. ¿Con qué se cura un sartén eléctrico para que no se le peguen las cosas? Esta consulta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe desde Turrialba, Costa Rica. Oigamos la respuesta. La mayoría de los sartenes eléctricos están fabricados de aluminio recubierto de un material llamado teflón, que impide que los alimentos se queden pegados. Pero si el sartén es de un metal como el hierro, puede probar el siguiente consejo. Encienda el sartén hasta que la superficie esté bien caliente. Luego le esparce sal y lo tapa. Cuando nota que la sal ya se ha oscurecido, la bota. Después deja enfriar el sartén y lo limpia bien con un trapo. Según parece, los minerales de la sal crean una capa que no deja que los alimentos se peguen al sartén. También hay personas que usan la sal de manera diferente. Ponen aceite sobre el sartén limpio y lo dejan quemar un rato a fuego lento. Una vez quemado, se elimina ese aceite y se deja enfriar el sartén. Una vez frío, se le pone sal y se frota bien con un trapo seco. Para que el sartén se conserve en buenas condiciones, se aconseja no cocinar con grasa o manteca, ya que estos ingredientes son más difíciles de quitar. Tampoco conviene dejar los alimentos ya cocinados por mucho tiempo en el sartén, y no echarle agua fría a la sartén cuando todavía está caliente. Por último, hay que evitar el uso de productos como la alambrina, ya que ese material raya la superficie de estos aparatos. Un estimable oyente que nos llamó por teléfono desde Río Frío de Sarapiquí, Costa Rica, nos dice lo siguiente: tengo 22 años. De vez en cuando me sangra la nariz. Quiero saber a qué se deberá esto y si se puede corregir. Oigamos la respuesta. Las hemorragias nasales o sangrados por la nariz son muy comunes. Por lo general no es nada de preocuparse. Ocurren muy a menudo cuando la persona está resfriada o tiene la nariz irritada. Generalmente se producen cuando se rompen unas venitas llamadas vasos capilares que tenemos dentro de la nariz. Los vasos capilares son tan finitos que a veces se rompen con solo que uno se suene la nariz con fuerza. Las personas que tienen tendencia a sangrar frecuentemente por la nariz pueden ponerse un poco de vaselina sin olor en el fondo de las fosas nasales. Así se puede evitar la hemorragia. Además, es conveniente que coman alimentos que contengan vitamina C, ya que esta vitamina fortalece los vasos capilares. Las frutas como las naranjas, los limones, las limas, las toronjas, los cases y las guayabas contienen mucha vitamina C. También pueden tomar pastillas de esta vitamina que se consiguen en los supermercados y en las farmacias. Ahora bien, si las hemorragias fueran muy frecuentes, es mejor consultar con un médico, pues aunque generalmente los sangrados por la nariz no son de preocuparse, en muy pocos casos pueden ser síntoma o señal de alguna enfermedad. Pero si solo los tiene de vez en cuando, no se preocupe. Para detener el sangrado, se recomienda colocarse unos tapones de algodón en los dos huecos de la nariz, aunque esté sangrando solo de un lado. Es conveniente que mantenga la cabeza echada hacia atrás hasta que la hemorragia se detenga. Puede acostarse boca arriba para que esté cómodo. ¿Cómo puedo hacer para que las matas de tomate no se marchiten?
Esa es la pregunta que nos hace Martín Granados desde San Salvador, El Salvador. Oigamos la respuesta. Hay varias causas que podrían provocar la marchitez de sus matas de tomate. Por ejemplo, hongos, bacterias y nemátodos, que son unos gusanos microscópicos que se alimentan de las raíces y lógicamente dañan la planta. Por eso le sugerimos que observe cuidadosamente la apariencia de los tallos, raíces, hojas, flores y frutos. La planta de tomate tiene un crecimiento muy rápido y cualquier daño en las raíces que impida el transporte de agua y nutrientes hacia las hojas provocará marchitez. De acuerdo con lo que usted nos dice, las matas podrían sufrir de un ataque bacteriano. Este hace casi imposible que el cultivo se recupere, y en el caso de daño por hongos, los síntomas son visibles en las hojas, que se llenan de manchas y se secan. Ahora bien, si el daño en sus matas de tomate se presenta cada vez que las siembra, eso significa que el hongo o bacteria están presentes en el suelo, y el riego lo que hace es agravar el daño, porque los hongos y bacterias requieren de la humedad y temperatura cálida para manifestarse. En este caso, lo recomendable es eliminar las plantas enfermas, no abusar del riego, mejorar drenajes, usar semilla certificada y desinfectada. Recomendamos no volver a sembrar al menos por 2 años tomate ni otro cultivo de la misma familia, como por ejemplo chile, tabaco, berenjena, papa, entre otros. Además, desinfectar las herramientas de trabajo, mantener una buena fertilización y, por supuesto, el tratamiento preventivo con fungicidas recomendados. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. Fanor Gutiérrez Castro vive en Managua, Nicaragua. Su consulta es la siguiente. En mi casa hay unos animales muy parecidos a los zompopos, con la diferencia de que caminan más rápido y se mantienen en la cocina. Hacen sus nidos en los roperos o en muebles como equipos de sonido y despiden mal olor. Cuando se meten en los equipos, pronto los destruyen con la cochinada de su nido. ¿Cómo se pueden eliminar los zompopos antes de que formen su nido? Oigamos la respuesta. Siempre que haya sustancias, residuos o productos melosos y azucarados, ahí estarán los zompopos haciendo sus nidos. Eso es lo primero que hay que evitar. Se les conoce como hormigas olorosas porque cuando sus cuerpos son aplastados, liberan un fuerte olor como a coco podrido. Buscan comida de día y de noche. Prefieren la miel azucarada de los pulgones y cochinillas en las plantas, pero cuando no la encuentran, buscan en los interiores de las construcciones, donde se alimentan de comida azucarada, productos de leche, vegetales cocinados y hasta jugos frescos, y a pesar de que estas hormigas no pican ni muerden, pueden convertirse en un problema. Aunque estas hormigas no son difíciles de controlar, porque un insecticida las mata y las aleja, al menos por un tiempo, lo mejor es prevenir, y para ello se debe evitar los depósitos de basura cerca del hogar, eliminar las fuentes de humedad, sellar todo lo que son grietas en paredes, tapar bien los alimentos, eliminar residuos de comidas de los animales domésticos, eliminar los nidos o colonias inspeccionando constantemente la instalación de nuevas colonias en lugares cercanos. José Osmar Larín Hernández vive en Soyapango, San Salvador, El Salvador. Su pregunta es la siguiente. Tengo un árbol de aguacate que en la segunda cosecha se llenó de bastante fruto y los empezó a botar y ahora están amarillas las hojas y se me está secando el árbol. ¿Qué abono uso o no es adecuado abonarlo cuando está cosechando?
Oigamos la respuesta. Cuando los árboles están en plena cosecha, no se recomienda aplicarles abono. Las aplicaciones de abono se deben hacer al inicio de la floración y después de la cosecha. En su anterior pregunta sobre sus árboles de aguacate, relacionamos la causa del problema con una enfermedad provocada por el llamado hongo del suelo. Aunque los árboles afectados por este hongo no mueren inmediatamente, las hojas se comienzan a secar, se ponen amarillas y se pierden al secarse hacia abajo las puntas de las ramas. A eso se le llama muerte descendente. El tratamiento para estos árboles consiste en la aplicación de un abono orgánico como estiércol de vaca en suficientes cantidades, abono químico en fórmulas altas en nitrógeno, fósforo y potasio, y elementos menores como calcio y magnesio, ya que el árbol necesita formar tejido luego de haber hecho una poda sanitaria profunda. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.